Quiero darles el título del mensaje para los que toman nota. Lo tengo preparado una semana después del fallecimiento de su querido pastor Simón Torres, porque Dios me dijo que lo preparara para este día. Después de mi partida, antes de su regreso. Yo creo que más que una predicación, más que una enseñanza, yo he llamado esto algo así como una conversación pendiente. Hay conversaciones pendientes. Cuando una persona parte y se va, tal vez le quedó por decir algunas cosas. A veces hay consejos que uno quisiera haber recibido antes de que la persona se fuera. Bueno, hoy voy a hacer ese papel de consejero, un consejo que no me están pidiendo, pero que Dios sí quiere que ustedes lo sepan. Quiero iniciar leyendo un texto en Filipenses capítulo 2, 12 al 16. Hay muchos textos que voy a leer como introducción, así que solo anote la cita para que no se distraiga buscando y después buscamos una cita que vamos a estudiar todos. ¿Listo? Quiero contar una anécdota que leí en un libro. Hay un libro de etología que estudia el comportamiento de los animales en relación con los seres humanos. Y el investigador, un cristiano también, él dice, bueno, ¿ustedes saben cómo escogen los elefantes líder? Una buena pregunta. Resulta que cuando el elefante líder de la manada muere, los demás elefantes lo rodean durante mucho tiempo y tratan de levantarlo. Ellos no quieren asimilar que ha muerto. Forcejean, pueden durar ahí 2, 3 horas, hasta que definitivamente se dan cuenta que ya no hay nada que hacer. Cuando ya no hay nada que hacer, ellos pasan al siguiente paso. Rodean a su líder y se quedan quietos, inmóviles, por horas. Ningún elefante mueve la trompa, ni la oreja, ni una pata, nada. Horas. Hasta que de pronto una mosquita se para en la oreja de uno y cuando se para en la oreja, él, por sacudirse la mosquita, mueve la oreja. Tan pronto mueve la oreja, los demás mueven la misma oreja. Él dice, me tocó de líder por haberme movido de primeras. Creo que cuando alguien falta, cuando nuestro líder falta, realmente Dios mira a los que se mueven de primeras. Y hoy quiero mirar por qué movernos de primeras, por qué actuar, por qué no quedarnos quietos. Filipenses 2, 12 al 16. Yo creo que ustedes pueden escuchar casi la voz de su pastor diciendo esto. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, mire lo que dice ese pastor, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Creo que eso es lo que cualquiera de nosotros como pastor espera, que cuando llegue uno al cielo y el Señor diga, mire para atrás todo ese montón de gente. Y uno diga, wow, yo pensé que no había hecho nada. Y Dios dice, sí, sí sé mucho. Qué genial. ¿Saben que hay un problema? Generalmente después de la muerte de un líder, se generan conflictos. Y voy a leer algunos textos rápidamente, voy a hacer esto. Pablo, al despedirse de Mileto en Hechos, capítulo 20, 25 al 32, dice, y ahora he aquí que yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor,
el cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué palabras? Os encomiendo a Dios, pero ¿por qué los encomienda? Para que el trabajo siga. Mateo 26:31, Jesús, hablando de su partida, dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Hay un efecto colateral cuando un líder falta. Algo sucede alrededor. La palabra escandalizar, y creo que es ahí donde Dios empieza a llamar nuestra atención. Escandalizar tiene que ver con hacer tropezar a otro. Pero aquí se refiere a la acción del adulto. Antiguamente que se hacían los velorios en las casas. Recuerdo, yo no sabía que los borrachos fumaban. Hasta que un día, en un velorio, ay, a mi tío le gustaba el cigarrillo, y entonces estaba tan desesperado el fulano que se fue, abrió el cajón y le metió el cigarrillo y lo prendió. Yo no sabía que fumaban. Pero esa acción hizo que los pequeñitos quedaran con una imagen de que, oiga, ¿y usted cómo es que trata con el asunto de la muerte? A eso se refiere a hacer tropezar a otros. Cuando el adulto reacciona mal, eso hace que los pequeños digan, no, pues si eso lo hace el líder, ¿por qué no lo hago yo? Y entonces cuando falta el líder, generalmente el hijo mayor empieza a comportarse mal y hace que los demás le sigan las pisadas. Eso pasa hasta en las mejores familias, mis amados. Moisés, despidiéndose del pueblo, Deuteronomio 31, 16 al 22. Mire, esta es peor. Dios les mandó componer una canción que felizmente la pudiera cantar, no sé, Alcia Costa, Julio Jaramillo. Una de las canciones que Dios mandó a componer. Esto no lo cantaría ningún cantante cristiano. Pónganle cuidado a lo que Dios mandó a componer. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va a pasar para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrá sobre ellos muchos males, y dirán en aquel día: no me ha venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrán hecho por haberse vuelto a los dioses. Ahora pues, escribíos este cántico. ¿Qué tal la canción cristiana? Traicionera. Eso es lo que va a hacer el pueblo después de que el líder se vaya. Se lo está diciendo Dios a Moisés con tiempo. Dice: ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en la boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Tremendo esto. Pensemos en la muerte de Josué. Josué 2, 7 al 13. Oiga, han recibido la tierra prometida, han recibido la bendición. Y mire lo que le dice, observe. Y el pueblo había, ya cuando le dicen a uno había, eso era antes, servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero, oiga, ese pero es, hasta ahí iban bien, hasta ahí iban bonito. Murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová,
y sirvieron a los Baales. Hay gente que tiene el Dios prestado. Se murió el pastor y se le murió el Dios a ellos también. Porque tienen el Dios de su papá, el Dios de su pastor, el Dios del vecino, pero no tienen su Dios. Esa gente es la que primero se desordena. ¿Sí o no? Voy a resumir lo que acabo de compartir. Generalmente, cuando muere un líder, el rebaño queda expuesto ante lobos rapaces que deben ser detectados. Las ovejas tienden a dispersarse, a aislarse o cambiar de rebaño. Tranquilo que esto no es la lista de Dolorán, mi pastora. Sí, señor, dice el de Dolorán, le duele una pata, sí. El liderazgo entra en competitividad, avaricia y el recelo unos contra otros. Los ancianos tienden a desaparecer del mapa, a abandonar sus responsabilidades, mientras los inexpertos, faltos de formación, suelen hacer su aparición para buscar ¿con qué? Fuertes palabras. Discúlpenme los que no me conocen. Fuertes palabras. ¿Cómo evitar esto? Porque el asunto no es hablar de la problemática, soluciones. Vamos a hablar de las soluciones. ¿Cómo evitar que tras la muerte de alguien la iglesia decline y más bien empiece a avanzar? Eso es lo que vamos a compartir hoy. Vamos todos, por favor, ahora sí, a la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Y vamos a estar ahí. Miren lo que dice Pedro en el versículo 14. Vamos a ir siguiendo versículos. En el versículo 14. Yo creo que esto también aplica a muchos de nosotros como papás, porque lo único firme en esta vida se llama la muerte. Por eso no sabemos cuándo nos llega, ni cómo, ni de qué maneras. Ahora, uno a veces no prepara a sus hijos. Deja problemas a sus hijos. Uno a veces no prepara su partida. Deja problemas. Entonces, qué bueno que también aprovechemos esto para aprender un poquito de cómo evitar dejar problemas. Porque los papás viven por los hijos y los hijos se matan por la herencia, decía alguien. Segunda de Pedro 1:14. Miren lo que dice Pedro. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. O sea, él dice, yo sé que ya casi me fui. Entonces va a ayudar al pueblo a entender lo que necesita entender. Versículo 12. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿A qué se refiere recordar? Recordar es que los papás dicen, mi hijo, présteme atención al consejo que le voy a dar. Ponga cuidado, le voy a seguir insistiendo. Bueno, yo tengo una sola orden de mi pastor Simón grabada en el corazón. Una. Me acuerdo un día que estábamos con la hermana Tulia sentados por ahí en la bodega allí. Y mientras estábamos ahí sentaditos, el pastor dijo, bueno, pero Tulita, listo para el pastor Simón. La hermana Tulia se levanta y el pastor dice la siguiente frase y para mí se volvió una orden de Dios. Pero que le hagan bomba los calzones. Y eso me hace acordar de un libro que se llama ¿Quién se comió mi queso? Hay dos ratoncitos. El uno se llama Olí y el otro se llama Corrí. Entonces resulta que les quitaron un día el queso. Y el uno se quedó solo oliendo, decir, ay, aquí huele a queso. Yo amo ese olor a queso. El otro dijo, no, mientras usted huele el queso, yo me voy corriendo detrás del queso. Pastor se fue para el cielo, nosotros seguimos trabajando para ir para el mismo lado. O usted queda oliendo a decir, ay, aquí esta iglesia hubiera sido, o usted dice, vamos a meterle a esto bomba que nos haga los calzones. Se volvió una orden. En la iglesia conocen al pastor Simón por esa frase en mi congregación. Dios no deja de recordarnos las cosas. ¿Para qué nos recuerda las cosas? Versículo 13. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. ¿Para qué le dan a uno consejos? Papito, no se duerma. Despierte. Hay harto que hacer todavía. Y entonces, allí en 2 de Pedro 1:15 dice lo siguiente, también yo procuraré con diligencia, observe esto y esta fue la palabra que Dios me dio para hacer este tema, yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Que estoy muerto, les sigo recordando, señores, que todavía hay harto que hacer, que la obra tiene que seguir. Hay mucho que Dios tiene preparado para nosotros.
lo que debemos recordar. Segunda de Pedro 1:3 dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Observen, todas las cosas nos han sido dadas ¿por quién? Su divino poder. Primera cosa que debemos recordar, mis amados, que el ministerio de nuestro pastor no fue idea suya, sino ¿de quién? De Dios. Como todas las cosas que nos han sido dadas, no por el pastor, por su divino, el de Dios, poder. Nosotros no estamos continuando con la obra de un pastor, estamos continuando con la obra que Dios le dio a ese varón. Segunda de Pedro 1:4, observe, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Creo que ya lo dije. Nosotros no tenemos la religión de nuestro pastor, sino la vida de Cristo dentro de nosotros. La misma vida que lo llevó al cielo es la misma vida que nos tiene que mantener aquí funcionando para Dios. Cuando a usted se le quita algo, usted necesita añadir algo. Vamos a leerlo. 5-7. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Cuando a mí se me quita algo, ¿qué me toca? Añada algo. Aquí hay varias cosas que nos está diciendo que debemos añadir. Primero, diligencia. ¿Qué es diligencia? Bueno, a veces creemos que diligencia es velocidad. No, diligencia no es velocidad. Diligencia es una meta, un objetivo. ¿Recuerdan en el oeste, no? Aquí la gente metía su dinero en el banco, lo entregaba a la diligencia y el objetivo de diligencia era llegar vivos al otro lado. Con la plata, ¿no? Obviamente. Eso es diligencia. Diligencia no es velocidad, aunque iban corriendo. Diligencia es objetivo. Pregunta, ¿cuál ha sido el objetivo de este ministerio, de este llamado? ¿Cuál fue la visión de su pastor? Diligencia, no pierdan de vista el propósito. Recuerdan, a veces los papás, mi hijo, mire, yo construí el primer piso, ahí dejé el segundo a medias. Cuando yo me muera, termine el segundo piso. Termine la visión, siga con la visión. Diligencia. A esa diligencia añada fe. Generalmente cuando uno está en una casa, pues el papá era el que trabajaba y le traía a uno. Y entonces uno vive de la nevera del papá. Uno dice mi nevera, no, el papá dice no, esa es mía y usted come de ahí. Pero cuando el papá ya no está, papito, trabaje para llenar la nevera. Añada fe. ¿Qué es añadir fe? Antes mi pastor oraba por mí y Dios me sanaba del dolor de cabeza. Bueno, ahora usted está llamado a que ore por otros para que les quite el dolor de cabeza. Añada fe, porque antes vivíamos de la fe del pastor, de la visión del pastor, pero el pastor se va. ¿Qué nos toca a nosotros ahora? Aprender a hacer lo mismo que él hacía, a imitarlo. Si mi pastor lo hacía, yo lo hago. Añada fe. A la fe, virtud. El término virtud significa excelencia moral. Generalmente cuando el gato se va, los ratones vienen a hacer fiesta. Excelencia moral es que a veces uno vive para el ojo del pastor. Me porto juicioso si el pastor está, pero si el pastor no está, me desordeno. Pasa igual que en la casa, ¿no? Cualquier parecido. Virtud significa excelencia moral, es decir, voy a vivir para Dios, para el ojo de Dios, porque Dios es el que está mirándome. Ya no me está mirando mi pastor. Estoy viviendo delante de Dios, porque muchos olvidamos que no vivimos para una iglesia, para una misión humana, vivimos para el Señor. A esa virtud hay que añadirle otra cosa, conocimiento. Diga conmigo conocimiento. No es que todo lo que me enseñó mi papá, con eso me quedé. No, hay más cosas que aprender. Hay más conocimiento que adquirir, hay más información.
Hay más cosas que Dios necesita que nosotros experimentemos. Uno aprende cosas cuando pasa etapas. Yo tengo una frase. Yo aprendí a bañarme después de que me casé. Porque de soltero era un buen soltero. Vago, degenerado, desordenado. Pero uno se casa y se ordena. Uno se casa y se aprende a peinar. Bueno, conmigo no hubo mucho problema. Pero uno aprende a peinarse, a perfumarse, a ponerse bonito, a conseguir plata, porque ¿con qué gasto le gasto a la novia, no? Esos procesos de cambio me obligan a añadir otro tipo de información, a aprender a hacer otras cosas. Al conocimiento, dominio propio. ¿Por qué el dominio? Porque es que antes el orden lo ponía el otro. El pastor era el que le decía a usted, hermanito, necesito que me ayude a barrer el templo. Ahorita ya no está él diciéndole, hermanito, me ayuda con la puerta, hermanito, me ayuda con... ¿Qué sería dominio propio? Que me nazca hacer vainas, que me nazca hacer las cosas, que no me toque estar, que me puyen, que me chusen, sino que ahora, bueno, me toca levantarme, me toca mirar cómo voy a hacer para que este hogar avance, funcione. Al dominio propio, paciencia. Porque eso, cuando falta un líder, se pierde la paciencia. Suele pasar. ¿Por qué se pierde la paciencia? Porque como que a veces como que hay un afán de generar tantos cambios que se hacen tan rápido que no respetamos el proceso, el momento, los ajustes que hay que hacer. Entonces, qué bueno que podamos añadir paciencia. Se necesita paciencia, ¿por qué? Porque la persona hacía las cosas de una manera. El que viene y lo reemplaza lo hace de otra manera y nos toca irnos ajustando a esos cambios, mis amados. A la paciencia, piedad. ¿Por qué piedad? Porque creo que cuando uno ha tenido un papá bien espiritual, uno está acostumbrado a que el papá ore. Mi papá ora por mí, eso por eso me va bien porque mi papá ora por mí, pero ahora que me toca a mí orar por mí mismo. Porque la piedad tiene que ver con mi relación, con mi devoción con Dios. Tal vez ya no hay los ayunos, tal vez ya no hay todos los cultos que yo quisiera. Entonces su espiritualidad ya no depende de los ayunos y los cultos. Su espiritualidad depende de usted mismo. De arrodillarse en su casa, de orar por este ministerio, de orar por los hermanos, de orar por las personas que tiene alrededor, de aquellos que sí se quedaron valientes. Y de orar por los cobardes para que les vaya bien por allá de todas formas. Piedad. A la piedad. Afecto fraternal. Recordar que somos una familia. ¿Qué somos? Una familia. ¿Qué somos? Una familia. Comportémonos como una familia. Cuando mi mamá falleció en mi casa, no nos comportábamos como una familia. Nos comportábamos como una familia porque girábamos alrededor de ella, pero cuando ella se fue, cada uno por su lado. Suele pasar también. Pero creo que necesitamos empezar a cuidarnos unos a otros, a apoyarnos unos a otros, a estar pendientes unos de otros. Y al afecto fraternal, amor. ¿Por qué? Porque el amor es lo que consolida el propósito de Dios en la iglesia, es lo que nos impulsa a seguir adelante. Así que dígale usted a Dios, Señor, aquí está este hogar, aquí está esta casa. Sí, ya no está el papá. Pero Señor, vamos a seguir amándonos. Antes recibíamos amor del papá, ahora vamos a amarnos en memoria de ese papá, ¿por qué no? ¿Qué gana la iglesia con todas estas cosas? Segunda de Pedro 1:8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Miren, no hay nada que ataque más fácil a la iglesia cuando falta un líder que la ociosidad, porque como que ya no hay nada que hacer, porque ya nadie me está diciendo qué hacer. Y entonces arranco a pensar en los huevos del gallo. Arranco a pensar lo que no debo de pensar. ¿Y qué va a hacer la pastora sola? ¿Y qué van a hacer los hermanos? ¿Y por qué, hermanos? Y empiezo a pensar en vainas que no tengo que pensar. En vez de ocuparme en lo que tengo que ocuparme. Si estas cosas están y abundan,
no nos van a dejar ni estar ociosos, ni sin fruto. Es decir, que cuando tengo fruto es porque empiezo antes a traer más gente que antes, a trabajar más que antes, a orar más que antes, a funcionar mucho más que antes. Yo creo que todo papá espera que cuando se muera, si él pudiera venir, que el Señor le dijera, bueno, ¿te gustaría ir, mire, 2 mesecitos después de la muerte de su pastor, ¿te gustaría ir a mirar cómo están sus hijos, cómo están funcionando, cómo están viviendo sin ti? Yo creo que uno de papá esperaría que estén comportando mejor, que estén funcionando como debieran. ¿Qué se pierde el que no añade estas cosas? Versículo 9, estoy siguiendo todo el orden del texto. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Estoy aplicándolo al tema. Nos pasa 2 cosas. Empezamos a perder la visión. Y entonces ya no nos identificamos, ya no nos vemos ahí. Y no solo eso, dice olvidamos. Empezamos a olvidar cuál es la visión, empezamos a olvidar cuál es el propósito que Dios tiene con todo esto, con este lugar, con este momento, con este tiempo que ustedes destinan cada domingo. No lo olvidemos, por favor. ¿Qué recomienda Pedro? Segunda de Pedro 1:10. Recomendación. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. 2 palabras: vocación, elección. Vocación es eso que a mí me gusta hacer. ¿A usted le gusta orar? Pues venga a orar. ¿A usted le gusta cuidar la puerta? Pues venga a cuidar la puerta. Vocación, lo que le gusta, lo que le llama la atención. Le gusta enseñar, pastora, yo estoy que voy a una clase. Pues den la clase. Vocación. 2, elección. Elección es que usted no está aquí porque usted vino. Porque en la Biblia jamás eso sucede. Jamás nosotros venimos a la obra de Dios. Dios nos mete y no nos dimos cuenta de a qué hora nos metía ahí de cuento. No nos metemos. Nosotros no venimos a una iglesia. Dios nos trajo. Yo estoy seguro de eso. Por eso es que a veces uno dice, Señor, ¿en qué me metiste? Yo lo acostumbro a decir, Dios, pero ¿en qué me metió ese Mercedes? ¿Qué nos metiste? Ah, es porque Dios lo eligió a usted para estar en este lugar, en este momento, en esta situación. Porque tiene un plan, porque tiene un propósito. Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Quiere mantenerse firme en lo que Dios tiene para usted también? Añada esas cosas. ¿Qué se gana al seguir a Cristo y reconocer que el pastor fue solamente una señal en el camino? Porque nuestro pastor realmente fue solo una señal en el camino. Eso somos todos. Eso dice Isaías, ¿cierto? Dice que en los últimos tiempos Dios restauraría a nuestros maestros. Y dice, y oiréis detrás de tus espaldas a tus maestros diciendo, he ahí el camino, seguid por él. ¿Qué es un maestro? Alguien que simplemente le dice a usted, mijo, por allá es el camino. Y usted y yo de papá, ¿qué somos? Maestros. Las mujeres sean maestras del bien. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Vivir para los hijos? ¿Respirar por ellos? No. Enseñarles el camino y vayan por él. Pues lo mismo hace nuestro pastor, ¿cierto? Nos enseña el camino y nos dice, mire, por ahí es, mijo, hágale. ¿Y qué nos toca a nosotros? Ir por él. Segunda de Pedro 1:11. ¿Qué se gana? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si perseveramos, nos van a decir, usted es el hijo de Simón, entre. Usted viene a la iglesia, venga, mi hijo, ábrale la puerta ya. Que vienen igual de gordito a su pastor, entre. Amén. Amplia entrada. Porque estamos siguiendo la entrada, porque alguien abrió ese hueco primero, alguien entró primero por ese hueco. Cuando alguien entra primero por un hueco, nos va abriendo entrada, y luego entra el otro, y ahí vamos todos detrásito. Esa es la meta.
Esa es la meta. Conclusión. Recordemos las palabras de Pablo de nuevo allá en Filipenses 2:16. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Su pastor va a estar ahí en la puerta con Cristo. Y le va a decir, Señor, bueno, ¿y mi trabajo qué? Y el Señor le va a decir, espere, miramos. Qué bueno que él pueda decir, ¿mi trabajo qué? Venga, entre. Uy, no fue en vano. Siga usted también. Oiga, no fue en vano. Siga usted. No fue en vano. No perdí el tiempo. Qué bonito eso. ¿Cómo se va a sentir él? ¿Avergonzado o honrado? Pero eso depende de nosotros. De que añadamos. Ahí les queda tarea volver a leer todos esos textos. Añadamos. Porque no se trata de venir a un sitio. Vamos a aplicar para orar esto. Vamos a orar agradeciendo a Dios por el hombre que Dios utilizó para dar forma a este ministerio. Por las personas que han decidido apoyar con esta obra. Vamos a orar pidiendo perdón si no hemos honrado la memoria de ese hombre. Si no hemos seguido su ejemplo. Si no hemos terminado las tareas que nos dejó. Vamos a orar pidiendo un abrazo de Dios para que se genere una unidad y un propósito renovados para esta congregación. Y vamos a orar por ese avivamiento que Él esperó. Después de mi partida, antes de su regreso.